Bienvenidos al 27º encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Administración en tiempos difíciles. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan en el auditorio del Hotel Hilton de Corferias, a las personas que siguen esta transmisión a través del canal institucional y del canal de YouTube del Consejo de Estado. Para iniciar la instalación de este evento académico, quiero invitar a las personas que nos acompañan en el auditorio a ponerse de pie para entonar el himno nacional de la República de Colombia. Pueden tomar asiento, por favor. Quiero invitar ahora a la señora Presidente del Consejo de Estado, doctora Marta Nubia Velázquez Rico. Doctora Marta Nubia, buenos días, tiene usted la palabra. Doctora, a por favor. Muy buenos días, señor Presidente de la República, magistrados de las Altas Cortes y de la Jurisdicción Especial para la Paz, los consejeros de Estado, señores ministros, señor Contralor General de la República, señor Registrador Nacional del Estado Civil, señor Defensor del Pueblo, señora Auditora General de la República, señor Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Presidente de Colpensiones, magistrados de tribunales administrativos, jueces administrativos, directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, servidores de las entidades públicas, representantes de las organizaciones civiles, estudiantes de Derecho, comunidad en general que nos sigue a través de nuestro canal institucional, el canal YouTube del Consejo de Estado. Tengan muy buenos días. Doctor Carlos Enrique, este sí que es un encuentro. Lo que de antemano le hago un gran reconocimiento tanto a usted como a su equipo de trabajo. El año pasado nos escondimos de la peste y este año estamos tratando de aprender a convivir con ella. Como suele suceder cuando uno hace mucho tiempo que no se encuentra con los buenos amigos, se tienen tantas cosas para decir que finalmente a veces termina no diciendo nada. Recuerdo una frase de Maurice Maeterlinck que me gusta muchísimo y que la he citado en más de una ocasión, abro comillas.
Apenas expresamos algo, lo empobrecemos singularmente. Creemos que nos hemos sumergido en las profundidades de los abismos y cuando volvemos a la superficie, la gota de agua que pende de la pálida punta de nuestros dedos ya no se parece al mar de que procede. Cierro comillas. Con este riesgo intentaré, como dice nuestro colega Carmelo Perdomo, asomar unas ideitas. La peste. Decía Albert Camus en 1947, abro comillas, lo que es cierto de los males de este mundo, también lo es para la peste. Puede servir para hacer crecer algunos. Entre tanto, cuando se ve la miseria y el dolor que comporta, hay que estar loco, ciego o cobarde para resignarse a la peste. Cierro comillas. Estas palabras que no perderán vigencia en tiempos de crisis como los que vivimos, tiempos difíciles como los que alude este 27º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, me recuerdan, hoy más que nunca, que nuestro ejercicio como jueces enfrenta diferentes desafíos para los que no estábamos preparados y aún en medio de notorias complicaciones hemos tenido que transformarnos sin olvidar nuestra condición de servidores judiciales. Inesperadamente nos golpeó desde el año pasado esta crisis sanitaria de alcance multidimensional, crisis que no obstante las pérdidas, el miedo y la impotencia que nos ha generado, ha obligado y permitido a la vez que valores desatendidos en nuestra sociedad hayan vuelto a emerger en no pocos de sus miembros, en no pocos de nosotros, no tengo acostumbrados a observar los problemas desde el papel de los expedientes y con esa extraña distancia que permite el tiempo, valores como la resiliencia, la empatía, la solidaridad y la creatividad reconfortan la esperanza de quienes todos los días se levantan convencidos de que hoy puede ser un día mejor que ayer. El rótulo "Tiempos difíciles" de este 27º encuentro me recuerda cómo hemos tenido que cambiar sobre la marcha, en pocos meses, lo que no habíamos podido cambiar con estudios y proyectos especializados en casi más de una década. Es solo la confirmación de que nuestros objetivos institucionales estuvieron permeados simultáneamente por una voluntad quizás aletargada y una necesidad apremiante que lamentablemente requería de una crisis como la que aún presenciamos para que la justicia por fin se sacudiera de tantos años de inmutabilidad en sus métodos de acción, a pesar de las distintas propuestas y reformas llevadas a cabo en este sentido. En ese objetivo de cambio, si me permiten, forzoso, la motivación para cambiar no solo se ha tomado muy en serio quienes detentan ordinaria y excepcionalmente la función legislativa, sino también por los usuarios del servicio público de justicia y, por supuesto, por nosotros mismos. Todas las excusas que en el pasado habían justificado la resistencia y demora para adoptar medidas que transformaran nuestra justicia dejaron de ser relevantes en cuestión de días, incluso superadas en buen momento. Si bien se han expedido valiosas normas entre el 2020 y este año que transcurre, sigue teniendo plena vigencia la expresión del jurista alemán George Lineck referida a la fuerza normativa de lo fáctico, porque, para ser francos, buena parte de esta motivación de cambio, que fue la base para expedir tales normas, es consecuencia de cómo los hechos actuales nos han desbordado a todos. Los medios electrónicos y digitales finalmente han llegado a reivindicar el papel preponderante que se venía reclamando en el ejercicio de nuestra labor, papel que apenas le reconocíamos precariamente. En efecto, esta jurisdicción se creció y al tiempo que cada uno lidiaba con sus angustias y dificultades personales, familiares y sus limitaciones tecnológicas, atravesadas por pérdidas de seres queridos, respondimos, como naturalmente nos correspondía a la sociedad en general. Añadimos a nuestro trabajo ordinario el control de los actos expedidos por el Ejecutivo con ocasión de la declaratoria de emergencia económica y la crisis sanitaria, así como a los expedidos por la Contraloría General de la República en materia de responsabilidad fiscal, en este caso respecto de la posición que se asumió en relación con la constitucionalidad del mecanismo de control frente a esas decisiones. Y respondimos a nuestros usuarios con los fallos de tutela, preludio de los problemas que vemos emerger este año a través de procesos ordinarios en las distintas áreas, laborales, extracontractuales, contractuales, entre otros. En un primer momento, cada uno lo hizo a su manera, pero esta jurisdicción nunca se detuvo.
pudimos observar en el país un derroche de creatividad volcada por encima de todo a garantizar la prestación del servicio de justicia. Y hoy estamos tratando de recoger frutos. Todos estos esfuerzos no han sido en vano, y más que un resultado final, resalto el comprometido trabajo de construcción colectiva de cara al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. No quiero dejar pasar esta oportunidad para resaltar algunas de estas bondades. Facilidad y efectividad en la comunicación. Reunirnos y comunicarnos hoy es cuestión de segundos. Misma rapidez con la que circula la información, lo que en verdad ha permitido mantener a nuestra jurisdicción conectada. Construimos nuestra propia herramienta digital. Con el propósito de mejorar nuestro sistema de gestión judicial, se implementó la aplicación SAMAI, inicialmente solo desde el Consejo de Estado, pero este año, apoyados decididamente por el Consejo Superior de la Judicatura, nos hemos volcado a los tribunales y juzgados administrativos del país y nuestra meta es finalizar este año interconectados, de tal forma que sea una realidad no solo la materialización de que el proceso judicial es uno solo, al que cada instancia le agrega valor, sino la concepción de que bajo la égida del respeto por cada juez, la jurisdicción es una. Nuevos aprendizajes. La herramienta que hemos construido se nutre todos los días con los diversos aportes de la jurisdicción. Esta ha sido una construcción en conjunto y con la contribución del usuario, que en cada oportunidad puede hacer notar las dificultades vistas en clave de necesidades de mejora. El sistema se alimenta sobre la base de una comunicación en doble vía, desde el Consejo de Estado hacia tribunales y juzgados y viceversa. Los más beneficiados con estas innovaciones son, a no dudarlo, nuestros usuarios. Y vemos hoy con mucha satisfacción cómo la totalidad del proceso se adelanta de manera virtual. Se demanda, se gestiona, se recurre, se notifica, se celebran audiencias, se sesiona en las distintas salas, secciones y subsecciones, se tramitan peticiones, quejas, reclamos y demás, todo de forma digital. Nos satisface ver cómo las personas se conectan desde los lugares más remotos del país, sin tener que venir hasta Bogotá, en consideración de los nuevos avances tecnológicos de los que se ha ocupado particularmente en su desarrollo y aplicación esta jurisdicción. El oportuno ejercicio de rendición de cuentas que se adelantó en 21 de los 26 distritos judiciales da testimonio de esto. Las cancelaciones de audiencia son prácticamente cero. La asistencia de los sujetos procesales es una constante. Y como tiene que ser, y además lo exigen las normas, siempre hemos tenido las puertas abiertas a nuestros usuarios externos, pero con asistencia sujeta al otorgamiento de citas previas para evitar aglomeraciones y posibles contagios. Y les doy este dato. En el caso de nuestra Secretaría General, en año y medio, solo pidió cita presencial una persona y al resolvérsele telefónicamente su inquietud, a la postre la canceló. Aumentamos los canales de asistencia, ayuda y comunicación. Aunque nuestra constante no ha sido estar presencialmente en las sedes judiciales, a través de los distintos canales, todos a disposición de esta jurisdicción y de sus usuarios, evaluamos que la interacción virtual o remota ha mejorado notoria y considerablemente. En nuestra jurisdicción son muchos los procesos judiciales y administrativos que se han iniciado y llevado hasta su fin de forma completamente virtual. Y aún nos quedan unos cuantos expedientes en físico que hoy están siendo digitalizados. Los procedimientos han venido migrando de lo físico a lo virtual porque de cierta actuación procesal en adelante, con las constancias del caso y el conocimiento de los sujetos procesales o intervinientes, se adelanta de forma remota. Les diría que, de no ser por la necesidad de tramitar y transformar los expedientes físicos en virtuales, y desde luego de vernos, hoy prácticamente no tendríamos necesidad inminente de asistir a las sedes físicas, porque tenemos unas sedes judiciales virtuales o remotas. Esta jurisdicción aprendió, innovó, y si bien está lejos de haber resuelto los problemas tecnológicos, de herramientas colaborativas y de congestión judicial, las rendiciones de cuentas evidencian, en general, un balance muy positivo entre los ingresos y los egresos de procesos judiciales. Hemos observado que tanto el Consejo de Estado como los tribunales y juzgados administrativos han venido funcionando bien, adaptados a los nuevos tiempos. Aunque realmente no contamos con datos estadísticos verdaderamente concluyentes, dado lo atípico de los periodos involucrados en la comparación y las particularidades de las acciones resueltas, el balance es satisfactorio.
porque la producción en materia judicial y consultiva, así como de resolución de conflictos, entre otros asuntos de conocimiento de esta corporación, ha mejorado sensiblemente. Si se considera el primer semestre del presente año con del primer semestre del año anterior, 9.064 providencias llevamos este año contra 6.175 del primer semestre del año anterior. Creo que aquí hay unas ganancias que no se pueden perder y respecto de las cuales no debemos dar marcha atrás a este proceso de virtualidad que hoy desarrollamos. Debemos enviarle un mensaje claro a nuestros usuarios, y es que pese a que, según los estudios recientes, la situación epidemiológica ha mejorado y aún persiste el riesgo de nuevos picos de contagio, superada esta excepcional situación de salubridad, seguiremos interactuando de manera remota, que seguramente redundará en una mejor calidad de vida de todos. Escucho con atención las observaciones que sobre la virtualidad hace la presidenta del Consejo Superior, doctora Gloria Estela López Jaramillo, quien manifiesta que hay muchos sitios del país en los cuales la justicia se paralizó por completo, pero estoy convencida de que este no es el caso de nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo. Señor presidente, en esto debemos trabajar de manera coordinada entre el Ejecutivo, Consejo Superior de la Judicatura y la jurisdicción para garantizar el Internet en todo el territorio colombiano, dotar a los jueces de las herramientas necesarias para que haya no solo un eficiente ejercicio de la función judicial, sino un acceso efectivo a lo que sea considerado un servicio público esencial y que irradia con igual importancia muchos ámbitos distintos de la administración de justicia. A no dudarlo, cambió la forma de relacionarnos. Con todo y sus bemoles, si bien vivimos una época de muchas dificultades, esta es también una época llena de oportunidades. Hoy los, comillas, jurásicos digitales, como le escuché decir a un profesor de la Universidad Nacional, nos nutrimos de los jóvenes y los más chicos, nativos digitales. Pero asimismo, las relaciones son menos verticales y a los mayores, cuánta falta nos hace aprender de toda esta magnífica camada de jueces y magistrados que conforman la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Aunque reconocemos que no estamos viviendo tiempos fáciles, nos admiramos de nuestra adaptabilidad. El profesor Manuel Atienza, quien estuvo acompañándonos en el encuentro del año pasado, decía en una de sus recientes conferencias virtuales que aunque esperaba que una vez pasara la pandemia pudiésemos vivir de otra manera, sin las mismas barreras y pantallas mentales, al final él era pesimista. Desde ese instantaneísmo con el que, según dijo, nos estamos acostumbrando a vivir. Si bien el profesor Atienza puede tener razón, también siento que ese vértigo del año anterior ha venido pasando. Cada vez estamos mejor adaptados a trabajar de esta manera y definitivamente nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Espero que la gradualidad en la digitalización de la justicia y las consecuencias y riesgos que vendrán con esta no estropeen la confianza que nos empeñamos en construir y reconstruir todos los días en la mente de cada uno de nuestros usuarios. También esperamos que esta gradualidad constituya una herramienta para alcanzar el equilibrio entre la efectiva y eficiente administración de justicia y la comprensión humana de las condiciones de vulnerabilidad de gran parte de la población de nuestro país. Sería ingenuo pensar en recuperar la misma realidad previa a 2020. En algún momento, si no es que ya desde hace unos meses, hemos tenido que empezar a acostumbrarnos a una normalidad que antes nos era tan ajena y distante, no solo como administradores y operadores de justicia, sino como participantes del sistema económico en el que convivimos, tanto porque aportamos al Producto Interno Bruto Nacional como porque con nuestros fallos incidimos en el desarrollo económico del país. El papel de esta jurisdicción. Leer los conflictos que resuelve nuestra jurisdicción es leer los problemas del país, que son tantos que en general lo que se ha venido observando es a un juez, tanto individual como colectivo, casi asfixiado, que siempre lo hace ver y hace ver como si la justicia estuviera en crisis. Me pregunto si los problemas serán de la justicia o del funcionamiento del Estado, que no pocas veces incumple con sus obligaciones funcionales, traducidas luego en procesos judiciales. Hoy vemos a los jueces ocupándose de unos conflictos que ciertamente no tendría por qué resolver la justicia y cuya solución corresponde a otras ramas del poder público, según lo prevén claramente normas de orden constitucional y legal. Uno puede observar a un jurista, a una justicia de lo contencioso administrativo atrapada entre dos extremos. Los ciudadanos esperando que todo se lo resuelvan los jueces,
tal como lo predica Piero Calamandrei en su ensayo Fe en el Derecho, pero también muy frecuentemente a los funcionarios diciendo: yo solo lo hago si me lo ordena un juez. Es decir, hemos colgado a los jueces una gran parte del peso del Estado. Si bien la justicia debe estar disponible para quien la necesite y debe ser un canal rápido, independientemente del número de procesos que se tramiten, no son pocos quienes siguen empecinándose en tener siempre la razón en sus controversias, a costa de atiborrar insistentemente al sistema judicial de acciones y recursos innecesarios o incluso abiertamente improcedentes. Aunque el acceso a la administración de justicia constituye una garantía fundamental para los ciudadanos, la eficacia y eficiencia del sistema judicial dependen del respeto a la justicia como bien colectivo. Por décadas sí que nos ha caracterizado como sociedad esa incoherencia de cuestionar el letargo de la justicia cuando hacemos parte de sus causas. Al respecto, observamos en el país una tendencia a convertir el mínimo problema o contrariedad en un proceso judicial. En la generalidad de los casos, los actores no se resignan a perder un pleito y ni siquiera un partido de fútbol. Se abusa de los medios al alcance de los ciudadanos y hoy, entre el proceso ordinario, los recursos extraordinarios y las tutelas, sumamos como unas 9 instancias, lo que se traduce en un excesivo desgaste de la jurisdicción, cuando debía ocuparse el juez de los verdaderos problemas que en realidad aquejan a la sociedad. También congestionan el sistema judicial quienes solo esperan una orden del juez para cumplir con las funciones que les competen, generando dilación respecto de tantos que dependen de una decisión oportuna y forzando el movimiento de un aparato jurisdiccional institucionalizado para garantizar los derechos y necesidades más urgentes de la población. Los jueces de esta jurisdicción resolvemos, más que problemas individuales, los problemas del país. Y también diría que hoy nuestra sala de consulta, más que aconsejar al Ejecutivo, realmente conceptúa en salvaguarda de esa misma sociedad. Pero finalmente, en las más de las veces, sobre la jurisdicción termina recayendo el peso de las decisiones. En un estudio reciente de la Corporación Excelencia en la Justicia, leemos que los ciudadanos tienen una gran confianza en las tutelas, pero no creen en los jueces. Y asimismo, culpan a la justicia por no acabar con la corrupción del país. Me parece que es necesario hacer un alto en el camino, desde los cimientos mismos de nuestra sociedad, y al tiempo que a las personas se les enseña que tienen derechos, también se les deben enseñar sus deberes, así como a escuchar, a transigir y a intentar resolver sus problemas a través del diálogo y la concertación, y que sepan que el juez es la última ratio, no la primera. Necesitamos entonces compromisos de la academia en este sentido, y tal vez formar mejor a los abogados en el arte de la escucha, la conciliación y la transacción, y menos para el pleito. Es necesario que las autoridades públicas lean y escuchen a la sociedad a través de lo que dicen los jueces en sus fallos, que sean capaces de interpretar sus problemas, sobre todo aquellos de común ocurrencia, para que las políticas públicas se concreten y ubiquen en los lugares donde tienen que estar, sin que requiera de una orden judicial para cumplir con sus obligaciones. Considero que la colaboración armónica de los poderes es, entre otras cosas, para escucharse. Es muy importante que, como lo hicieron en algunos lugares del país, las distintas autoridades asistan a las rendiciones de cuentas, las escuchen atentamente y se las tomen en serio, porque así, en su observación juiciosa, tendrán una herramienta muy valiosa para dirigir su política. También entre los propios jueces tenemos que escucharnos. Se trata de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la tecnología para encontrarnos, para leernos, para conocer mejores prácticas, pero también, como sé que lo vamos a hacer durante estos días de encuentro, para mirar cómo lo hacen y lo han hecho otros con mejores resultados. Creo que si bien el exceso de trabajo nos agobia y a veces nos hace perder el panorama, debemos enfocarnos en hacerlo mejor, poner todo lo que esté a nuestro alcance para que, como en El Coronel no tiene quien le escriba, las personas no se mueran esperando el reconocimiento del pago de una pensión o una reparación. Tenemos una gran expectativa con la completa entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, en cuya implementación hemos trabajado este año de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura, lo que permitirá que el juez, que está más cerquita de la gente, gane protagonismo y no las altas cortes. Debemos aprovechar muy bien figuras como las sentencias anticipadas, las sentencias de unificación, la extensión de jurisprudencia para tratar de aminorar, aunque sea un poquito, el inmenso peso que esta jurisdicción soporta. Finalmente,
2 años atrás, muchos consideraban que este encuentro no era muy distinto de tantos otros anteriores, en los que, aunque cambiaban y se renovaban los equipos organizadores, poca atención se ponía al hecho simple de la oportunidad que teníamos de encontrarnos personalmente, sin prevenciones, durante un número de días. Ha tenido que acontecer esta crisis para poder valorar un espacio que dábamos por sentado. Gracias por esta valiosa oportunidad de estar hoy presente. Me siento honrada y orgullosa de pertenecer a esta jurisdicción. Y cierro con una frase de Camus, leída bajo la perspectiva de esta nueva realidad que nos tocó vivir. Abro comillas. En lo más profundo del crudo invierno descubrí que había en mí un invencible verano. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora presidenta del Consejo de Estado. Ahora le doy la palabra al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenos días a todos ustedes. Mi saludo muy especial a la doctora Marta Nubia Velázquez Rico, presidenta del Consejo de Estado. Mi saludo al señor vicepresidente Carlos Enrique Moreno Rubio. Mi saludo al señor presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo. Mi saludo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Hernández Barbosa. Mi saludo a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Estela López Jaramillo. Mi saludo al presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Julio Andrés San Pedro Arrublo. Mi saludo al señor ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuelo. Mi saludo al señor registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega. Mi saludo a la auditora general de la República, Alma Carmenza Erazo. Mi saludo a todos los magistrados del Consejo de Estado. Mi saludo a todos los jueces, magistrados de tribunal. Mi saludo a todos los integrantes de las altas cortes de nuestro país que hoy nos acompañan. Mi saludo también a los destacados miembros de la academia. Es con profundo agrado y honor que acompaño una vez más este encuentro de la jurisdicción contencioso administrativa. Y me gusta el nombre que ha sido planteado para este encuentro: tiempos difíciles. Y la acción de la justicia y de esta jurisdicción en tiempos difíciles. Claramente, el mundo ha vivido momentos estremecedores. Millones de personas han perdido la vida con la llegada de un enemigo invisible, imprevisto. Y esa imprevisión ha afectado también la interacción humana, ha afectado la economía, ha afectado el empleo, ha afectado también los indicadores de equidad y ha generado retrocesos en muchos lugares del mundo en materia de pobreza. Un hecho de esa naturaleza es difícil de describir con parangones, porque tal vez se trata de la crisis más estremecedora que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso particular de la salud pública, solamente puede ser comparable con los efectos devastadores de la peste española que se vivió hace cerca de 102 años. Pero ni siquiera, tratando de buscar esos referentes, encontramos una similitud con el alcance, las repercusiones que ha traído la pandemia del COVID-19. Porque se trata de la primera pandemia de la globalización y que también la alimenta y la promueve otra pandemia que ha afectado al mundo entero, la pandemia de la posverdad, la pandemia que busca generar criterios a partir de percepciones
y que hace que sea la velocidad de los algoritmos y las tendencias la que termine difundiendo odios, mezquindades, sesgos y prejuicios. Por eso, enfrentar una pandemia en medio de esta situación es aún más compleja, porque justamente esa posverdad de la cual se vale el populismo y la demagogia en el mundo entero ha hecho que se tengan que enfrentar los grandes retos de la salud con los más elevados niveles de polarización política que se hayan conocido en los últimos años. Este es un fenómeno que se presenta desde los Estados Unidos hasta la Patagonia, que se ve a lo largo de toda Europa y que también hace presencia en Asia y en África. Y por lo tanto, los retos de las sociedades son cada vez más exigentes. Actuar con la claridad de las políticas públicas, actuar con la necesidad imperiosa de atender las necesidades humanas, pero tener la capacidad no solamente de comunicar, sino de desvirtuar los efectos de la posverdad que muchas veces se afincan en el criterio de decir una mentira repetidas veces hasta convertirla en verdad. En el caso particular de nuestro país, esta pandemia irrumpió en nuestras vidas en marzo del año pasado. Ya veíamos lo que estaba ocurriendo en Wuhan y lo que ocurría en Europa. Y se veía la llegada inminente de este enemigo. De hecho, los primeros estudios del Instituto Nacional de Salud mostraban que en nuestro país podríamos llegar a tener más de 100,000 muertos en las primeras 14 semanas de no actuar con las medidas necesarias. Nunca en la historia de Colombia un presidente y el Poder Ejecutivo habían tenido que decretar un aislamiento preventivo obligatorio que en aras de la salud restringía libertades individuales, restringía la movilidad y sobre todo tenía también que concentrar esfuerzos de aislamiento en las poblaciones más expuestas a los efectos letales de este virus. Esas medidas que se tomaron, que fueron dolorosas, sabemos también que nos permitieron tomar otras medidas adicionales y que hoy, cuando miramos en retrospectiva, entendemos su valor. El aislamiento preventivo obligatorio nos permitió a nosotros aumentar en semanas las unidades de cuidado intensivo hasta duplicarlas, pasando de 5.300 a más de 13.000. Nos permitió pasar de un laboratorio a más de 168, con capacidad de procesar más de 100.000 pruebas diarias de ser necesario. Nos permitió poder tener disponibilidad en el sistema hospitalario y a estructurar un sistema para darle a nuestro país una reserva estratégica nacional con elementos de protección personal para el personal de la salud. Nos permitió también diseñar unas medidas económicas y sociales que marcan un hito histórico. Nunca en la historia de nuestro país se había tomado una medida para subsidiar el 40 o el 50% del salario mínimo legal mensual para proteger la formalidad laboral de cerca de 4 millones de trabajadores. Nunca en la historia de nuestro país habíamos creado un sistema de transferencias no condicionadas, como ingreso solidario, que es una renta básica de emergencia y que ha llegado a más de 3 millones de hogares. Nunca se habían implementado medidas de asignación extraordinarias
en los giros tradicionales de las transferencias condicionadas, ni se había logrado habilitar un sistema de protección crediticia con cerca del 90% de garantías sobre créditos para proteger la nómina, o lo que es aún más desafiante, para proteger todo el capital de trabajo de cientos de miles de empresas. Medidas de esa naturaleza, sumadas a una enorme cantidad de decretos de emergencia en 2 emergencias económicas, nos permitieron a nosotros paliar y enfrentar semejantes desafíos. Pero no lo hicimos solo. Ni esto es una acción individual. Es justamente la debida encarnación de la colaboración armónica entre poderes. No hubiéramos podido atender estas necesidades de no haber contado con el apoyo de la Corte Constitucional de Colombia, avalando más de 90 decretos sin el apoyo incondicional de la jurisdicción contencioso-administrativa, no solamente a través de la sala de consulta, a la cual hemos apelado como ningún otro gobierno, sino también en las instancias decisorias del Consejo de Estado y también de los tribunales. Esa es la demostración más fehaciente que aún en los momentos de mayor crisis, de mayores desafíos, en la independencia de poderes, pero en la colaboración armónica, se encuentran soluciones que solamente validan la fortaleza de nuestra democracia como una de las más antiguas de este hemisferio. Y que además se hace también valerosa cuando vemos que las implicaciones de las decisiones realmente ayudaron a salvar vidas y a mantener nuestro aparato económico de manera progresiva y gradual, retornando con protocolos de bioseguridad a una actividad que primero era totalmente adaptativa a los estragos de esta enfermedad y que después, con el horizonte de la vacunación, nos ha permitido también dar pasos adicionales. Por eso, a mí me parece también importante destacar que en estos momentos difíciles, en estos tiempos difíciles y retadores, nuestro país ha podido también contar de una estructura normativa que nos permitió desarrollar un plan nacional de vacunación para adquirir las vacunas, para distribuir las vacunas, y hoy en esta sesión podemos señalar que ya son más de 35 millones de dosis que se han aplicado en todo el territorio nacional. Eso quiere decir que cerca del 45% de nuestra población tiene al menos una dosis y que estamos llegando al 29% con dosis completas. Y eso nos permite cabalgar hacia la meta que cumpliremos de tener como mínimo 35 millones de colombianos con vacunas completas, lo que significa el 70% de la población inmunizada. Y digo como mínimo porque ya estamos dando los pasos hacia la población mayor de 12 años, de tal manera que podamos alcanzar una genuina inmunidad colectiva. Y eso se logra también porque hemos contado con el acompañamiento no solamente de esta jurisdicción, sino también de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción constitucional. Y eso valida que en un Estado social de derecho, todas las instituciones son capaces de unirse para preservar el valor intrínseco de nuestra Carta Política, que es la de tener una sociedad más equitativa. Porque en nuestro Plan Nacional de Vacunación, ese ha sido el norte, esa ha sido la brújula, el faro y el corifeo. Ese ha sido el instrumento a través del cual la vacunación ha llegado a todos los rincones de Colombia, a todos los estratos, a toda la población.
empezando por el propio ejemplo del presidente de la República, porque me apliqué las vacunas conforme a lo establecía el Plan Nacional de Vacunación después de tener 14 millones de compatriotas vacunados. Estos son los logros que hemos tenido como país y que nos pertenecen a todos. Pero yo quiero hoy también destacar que ni siquiera la pandemia nos pudo arrebatar el devenir institucional corriente, tradicional. En medio de la pandemia, el país apeló a la virtualidad. El Congreso de la República sesionó en la virtualidad y ustedes sesionaron en la virtualidad y siguieron cumpliendo el deber. Y tal vez no somos conscientes de esto, pero miremos los referentes con otras naciones del hemisferio. En medio de la pandemia, en nuestro país, sacamos adelante un nuevo código de procedimiento administrativo, al que llamamos CEPACA, y que representa en sí mismo una reforma a la justicia, porque las reformas de la justicia son múltiples, y esta es una de las más importantes. No solamente mejorando los instrumentos para la consolidación jurisprudencial, dotando de mejores herramientas para el funcionamiento y la operación de la jurisdicción en todas sus escalas territoriales, pero también dando pasos para la simplificación de trámites y de una vez armonizándose con un entorno de justicia virtual o digital. En medio de esta pandemia, sacamos adelante la primera reforma a la justicia en 25 años. Y me parece muy importante destacar elementos que han sido del clamor también de esta jurisdicción. Doctora Marta, en alguna de nuestras conversaciones usted me decía que es muy difícil hablar de justicia cuando no se tiene la certidumbre presupuestal que alimenta el funcionamiento corriente de la rama. Gracias a la reforma, no solamente estamos generando ya la eliminación de esa incertidumbre porque hay una proyección de recursos y de asignación presupuestal, sino que estamos dando pasos también hacia la paridad. Estamos dando pasos importantes hacia mejorar los procesos de selección y estamos dando pasos para la descongestión y que eso también permita actualizar la respuesta jurisprudencial a las necesidades no solamente del presente, sino que también puedan eliminar la acumulación de procesos del pasado. Y hemos logrado en medio de la pandemia firmar una operación de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de la justicia, empezando por las altas cortes. Otro logro importante. En medio de la pandemia hemos logrado también avanzar en normas tan importantes como la que permite una sanción severa a los violadores y asesinos de niños en virtud del artículo 44 de nuestra Constitución, que pone los derechos de los niños por encima de los demás y que establece la pena máxima de 60 años con una revisión garantista, por cierto, a los 25 años, pero que de la mano con la imprescriptibilidad que también fue aprobada en medio de la pandemia, Colombia ha logrado tener el marco normativo más fuerte de toda América Latina para la protección y el tutelaje de los derechos de los menores. En medio de esta pandemia, también hemos dado pasos importantes en la política carcelaria y penitenciaria. No solamente hemos alcanzado los menores niveles de hacinamiento, sino que hemos construido nuevas estructuras carcelarias inauguradas por primera vez en casi una década. Y además,
cursan hoy en el Congreso proyectos tan importantes como los relacionados con el fortalecimiento de los consultorios jurídicos, también el fortalecimiento de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, y hemos dado ya pasos también normativos que nos permiten sancionar de manera implacable los delitos ambientales. Ver que en medio de tanta adversidad, de tanta incertidumbre, las instituciones marchan con estas reformas es una demostración de la resiliencia de nuestro país y que también se une a una idea muy concreta. Por más de que la pandemia distraiga acciones del Estado y obligue a esfuerzos extraordinarios, el Estado no deja de cumplir el deber. Decía un célebre escritor norteamericano que en las políticas y en el Estado se puede tener las propias opiniones, pero no los propios hechos. Y por eso la defensa de la verdad tiene que ser factual y tiene que estar soportada en la evidencia. Y sorprende cuando vemos liderazgos políticos en el país que sencillamente se afianzan en la posverdad porque no quieren reconocer la evidencia y los hechos. Pero en medio de esta pandemia seguimos avanzando en la protección de la vida y registramos el año pasado la menor tasa de homicidios en 46 años. En el 2019 registramos la cuarta menor tasa de homicidios en 40 años. Y la meta de este año es seguir consolidando lo que ya es y debe ser una política de Estado que nos permite de 7 de agosto del 2018 a 7 de agosto del 2021, con los referentes anteriores, en mostrar que Colombia registra hoy las menores tasas de homicidio en prácticamente 4 décadas. Se han registrado también las menores tasas históricas de secuestro desde que existen esas estadísticas. Y hemos avanzado en la lucha contra el crimen organizado, no solamente teniendo las mayores incautaciones históricas, sino también la erradicación de cultivos ilícitos. Hemos dado también pasos en materia económica y lo hemos dado sobre la base de que nuestro país debe ser más competitivo, porque en medio de esta pandemia y sabiendo las afectaciones que sufrimos el año pasado, hoy nuestra economía se ve nuevamente vigorosa, creciendo más de un 17% en el segundo trimestre del año, o como lo veíamos ayer con las cifras del DANE, ya recuperando millones de empleos, no solamente frente al año anterior, sino frente al pasado mes de junio. Y eso nos motiva a que muy pronto, si seguimos avanzando en la dirección correcta, y si logramos crecer por encima del 7% este año, alcanzando el mayor crecimiento de este siglo, estaremos también muy pronto recuperando niveles de desempleo prepandemia, no para estancarnos allí, sino para seguir con el impulso y seguir en la reducción de ese indicador. Pero las conquistas de equidad también son una realidad en nuestro Estado social de derecho. En medio de esta pandemia surgió la educación pública universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3. En medio de esta pandemia sacamos adelante el subsidio al empleo de los jóvenes entre 18 y 28 años para que justamente derrotemos ese fantasma del desempleo juvenil. Ya son más de 30,000 aplicaciones en menos de un mes de la vigencia de esa medida. Y esa es la demostración de que aquí se puede seguir sembrando equidad y que además lo afianza el hecho de haber entregado los mayores subsidios de vivienda de la historia de nuestro país en estos 3 años de gobierno. Y déjenme les comparto lo siguiente. En el año 2019, en Colombia se vendieron cerca de 195,000 viviendas. Obviamente, principalmente en las viviendas de interés social. En el año 2020, el año de la pandemia, fueron 205,000. El año de más ventas históricas de vivienda en la historia de nuestro país. Y en este año llegaremos a superar las 220,000.
donde el principal foco son las viviendas de interés social, y eso es equidad, una sociedad de propietarios. Hemos avanzado también en la paz con legalidad, porque la pandemia tampoco nos ha arrebatado la idea de implementarla en los territorios. Son más de 600.000 millones de pesos invertidos en obras por impuestos, más de 4 billones de pesos a través del sistema de regalías y el OCAD Paz. Y avanzamos también hacia los proyectos productivos individuales y colectivos. Y sabemos que las garras nefastas de los enemigos de la paz, que son los violentos, han intimidado y han asesinado líderes sociales, pero los enfrentamos con total determinación. Este año tenemos reducciones en los homicidios múltiples y colectivos, y tenemos también reducción en el asesinato de líderes, pero no nos podemos regocijar solamente con las reducciones. Tenemos que hacer una política pública de total armonía entre poderes para desmantelar esas estructuras. Y todas esas responsabilidades se han cumplido en medio de una pandemia que para muchos países es solamente su tarea exclusiva. Y quiero entonces hacer también una referencia hoy aquí, los retos que debemos alcanzar juntos en este año que nos queda de gobierno, o en estos 341 días. Quiero en primer lugar hacer referencia a la vacunación masiva. Todos tenemos que caminar en ese propósito, todos. Ayer ya pudimos anunciar el certificado de vacunación como una herramienta que beneficia a toda la sociedad y que nos va a permitir dar pasos para solicitar requisitos en distintos espacios. La reactivación segura es la única forma de cerrar brechas. Y por eso también tenemos que ser implacables con los que han pretendido a partir de la violencia bloquear esa reactivación. Todos entendemos la importancia de escucharnos pacíficamente, de obrar y de responder pacíficamente, pero no podemos ser tolerantes con ninguna forma de violencia que atente contra los derechos individuales y colectivos. Tenemos que concentrarnos en la atención de los más pobres, de los más vulnerables, y por eso la profundización de esta agenda de equidad. Por eso la conquista de la educación universitaria pública, técnica y tecnológica pública gratuita para estratos 1, 2 y 3. La estabilización de las finanzas públicas, que esperamos lograrla rápidamente con el Congreso. El empoderamiento de los jóvenes. Y óigame esto, doctora Marta. En medio de esta pandemia sacamos la reforma de un código electoral que le pone fin a esa figura anacrónica y anquilosada de un código que vergonzosamente antecedía a una nueva constitución como fue la del 91. Y hoy ese código electoral que está bajo revisión de la Honorable Corte Constitucional trae consigo la paridad, la digitalización, las nuevas herramientas de cedulación, las nuevas condiciones para tener una democracia más transparente y dinámica. Pero también en este año 2021, donde celebramos 200 años de nuestra primera Constitución y 30 años de la Carta del 91, tendremos el próximo 5 de diciembre la elección de los consejos municipales de juventud, donde por primera vez en este hemisferio un país en una elección popular y abierta verá jóvenes entre 14 y 28 años yendo a las urnas a elegir a sus representantes para incidir en las políticas públicas. Esa es la más grande y viva demostración de una ciudadanía juvenil que se convertirá en el semillero de nuevos liderazgos y en la más importante prueba para demostrar que en una sociedad democrática la propuesta es mucho más efectiva que la protesta. Y quiero también resaltar el compromiso con la seguridad. Un compromiso indeclinable, porque la seguridad no es opresión. La seguridad es un bien público y es un valor democrático. Y la seguridad nos pertenece a todos. Por eso, yo quiero cerrar diciendo lo siguiente. La jurisdicción contencioso administrativa ha cumplido un papel histórico siempre relevante, siempre vigoroso.
Siempre he hecho referencia en estos encuentros a esa voz y a ese espíritu del jurisconsulto de José Ignacio de Márquez, pero también a la propia figura del libertador que vio en el Consejo de Estado, en su etapa embrionaria, esa fuente y ese acervo de conocimiento para orientar la postura del gobernante. Mi respeto y mi respaldo siempre a esta jurisdicción. Y mi última reflexión hoy tiene que ver con nuestra democracia. Una democracia es fuerte cuando tiene propuestas y debates argumentativos. Cuando hay, claro, discrepancias, pero hay mecanismos de consenso. De cara a lo que le viene a Colombia para el proceso electoral del 2022, queremos una política con altura, con un sano debate de ideas. Y no lo que hemos visto tristemente, y es que cuando empiezan a surgir candidaturas viene el agravio, el desprestigio, la agresión, la posverdad. Son esos sentimientos hirsutos de ver en la política expresiones de odio los que tenemos que rechazar y más bien concentrarnos en que la libertad de elegir en democracia sea la que le permita al ciudadano discernir en la calidad de las propuestas y en su materialización cuál es el devenir que le viene a la nación. La rama judicial no puede ser indiferente a esos accionares de muchos, de deslegitimar, de agraviar, de desprestigiar y de tratar de enlodar, porque con ello lo único que logran es minar la capacidad crítica y analítica genuina del ciudadano. Por eso todos también en la colaboración armónica tenemos que garantizar el proceso electoral más transparente en la historia de nuestro país y tener también el dedo inquisidor para señalar a quienes quieren a través de la posverdad deslegitimar la esencia misma de la democracia, que es la elección libre de los ciudadanos, sin ningún tipo de contaminación en sus mentes y en sus corazones. Yo quiero agradecerle, señora presidenta y señor vicepresidente, por esta invitación. Decirle a todos ustedes que sigo trabajando, reconociendo su independencia y su valor, y que reconozco como nadie el esfuerzo que ustedes adelantaron en momentos tan difíciles y aciagos, y que hoy, cuando el mundo ve un encuentro como este, se puede dar cuenta por qué Colombia es Colombia, por qué Colombia es una nación que a pesar de las adversidades tiene unas instituciones que nos hacen sentirnos grandes y que en medio también de sus imperfecciones, como es obvio, nosotros somos conscientes que nuestra democracia la tenemos que preservar entre todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente de la República. A continuación le doy la palabra al señor vicepresidente del Consejo de Estado, doctor Carlos Enrique Moreno Rubio. Doctor Carlos Enrique, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Señor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Señora Marta Nubia Velázquez Rico, presidente del Consejo de Estado. Señores presidentes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Jurisdicción Especial para la Paz. Señores magistrados y señores magistrados del Consejo de Estado y de las Altas Cortes, señor Ministro de Justicia, señora Auditora General de la República, señoras magistradas y señores magistrados de los tribunales administrativos, señoras y señores jueces administrativos, señoras exmagistradas y señores exmagistrados del Consejo de Estado, señores directores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Corporación Excelencia de la Justicia, señor presidente de Positiva y señor presidente de Colpensiones, señoras y señores conferencistas y panelistas invitados, servidores de entidades públicas, representantes de organizaciones civiles, estudiantes de Derecho,
comunidad en general conectada virtualmente al evento. Amigos todos, en nombre del Consejo de Estado, agradezco su asistencia a este importante evento que cada año nos convoca para el estudio, análisis y diálogo de los temas que interesan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la dinámica cambiante del derecho y la administración de justicia. El programa a desarrollar durante estos 3 días, con la intervención de importantes invitados nacionales e internacionales, abarcará asuntos desde diferentes perspectivas de actualidad, relacionados entre otros con los retos judiciales en la pandemia, la reforma a nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la actual reforma tributaria que propone el gobierno y la reforma electoral en trámite en la Corte Constitucional. Asuntos que ofrecerán significativos aportes para el conocimiento y aplicación en nuestra diaria labor que cada día es más exigente en la jurisdicción. Así, con un afectuoso saludo, doy inicio y declaro formalmente abierto el 27º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, Administración de Justicia en tiempos difíciles. Señor presidente, nuevamente mil gracias por su presencia. Bienvenidos todos. Juliana tiene la conducción del evento. Muchísimas gracias al señor vicepresidente del Consejo de Estado. Así finalizamos esta transmisión a través de Canal Institucional. Los invitamos a seguir nuestra agenda académica desde hoy y hasta el viernes 3 de septiembre a través del canal de YouTube del Consejo de Estado. Ya nos vemos.